Queridos hermanos, sean bienvenidos a la celebración eucarística de hoy, martes de la primera semana de Cuaresma. El tema de ayer era la caridad fraterna, hoy la oración. Las lecturas nos van guiando para vivir la Cuaresma con un programa denso, preparando la Pascua. Dispuestos a hacer siempre la voluntad de Dios, comencemos esta misa con el canto de entrada. De pie recibimos al Padre Rafael Hernández Ortiz de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Caguas y cantamos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Desde siempre y por siempre, tú eres nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos invita a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean todos bienvenidos a este martes de esta primera semana de la Cuaresma. Como siempre, felicitamos a todos nuestros hermanos y hermanas que nos siguen a través de la televisión, el canal de la familia, el canal 13, especialmente nuestros enfermos, aquellos que se encuentran en sus hogares, en los hospitales y sobre todo nuestros pacientes de cáncer, sobrevivientes de esta enfermedad, todos los enfermos del Alzheimer. Continuamos orando por los que cuidan a nuestros enfermos y sobre todo por la paz en el mundo entero. Abramos nuestro corazón a la palabra de Dios, pero antes pedimos su misericordia y su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos al Señor. Tengamos muy presente a unas personas bien especiales que continúan viendo la Eucaristía. Doña Carmen Pérez, una enfermera retirada de Yabucoa, pide mucha oración por su sobrina Marixa Santiago. Y también oramos por Margarita Cintrón y su esposo Carolino.
Mira, Señor, a tu familia y haz que nuestro espíritu brille junto a ti, con el deseo de poseerte al mortificarnos mediante la penitencia corporal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con comparaciones tomadas del campo, el profeta Isaías nos presenta la fuerza intrínseca que tiene la palabra de Dios, que siempre es eficaz y consigue lo que quiere. Dejemos que esta palabra que vamos a escuchar produzca su fruto en nosotros. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor libra a los justos de sus angustias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Dios libra a los justos de sus angustias. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos, pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Dios libra a los justos de sus angustias. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Dios libra a los justos de sus angustias. Dios libra a los justos de sus angustias. A la palabra eficaz que desciende de Dios
responde el hombre a través de la palabra que sube a Dios, la oración. Jesús hoy nos enseña cómo tiene que ser esa oración. Con el canto dispongamos a escuchar el Evangelio. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti. Para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti. Para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recen, no usen muchas palabras, como hacen los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, cuando recen, digan así: Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a los demás sus culpas, también su Padre del cielo les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre perdonará sus culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Bien, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta gran celebración de este martes. Estamos en la primera semana de la Cuaresma, al igual que estamos en la última semana de este mes de febrero, el mes del amor, el mes de la amistad. Y obviamente hemos comenzado este camino de la Cuaresma, porque la Cuaresma es un camino y un caminar. No solamente es un tiempo, se le menciona mucho que el tiempo de Cuaresma es solamente un espacio, un límite, pero el caminar siempre tenemos que hacerlo. Toda nuestra vida es caminar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y hay que dejar huellas en ese camino para que otros cuando vayan pasando vayan también aprendiendo y teniendo la experiencia de que solamente el que deja una huella en su camino, otros pueden seguirlos. Y si son buenos ejemplos, mucho mejor. Así que la Cuaresma es un caminar ¿hacia dónde? Hacia la Pascua de Resurrección. Siempre recuerden que la Cuaresma solamente es el comienzo, no es la meta. La meta es la resurrección. Hay gente que se queda en el miércoles de ceniza. Las iglesias se llenan por completo buscando la ceniza, que es un sacramental,
y se quedan ahí y no vuelven hasta el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos van a buscar su ramito para ponerla en donde sea, ¿no? Ya sea en el carro o guindarla en la puerta, etcétera, etcétera. Y no vuelven hasta Viernes Santo y ahí se quedan. No dan el paso más importante, que la Cuaresma solamente es un ejercicio, una preparación para la gran noche. Como decía nuestro beato Carlos Manuel, vivimos para esa noche, la noche de la vigilia, la resurrección de Cristo Jesús. Esa es nuestra meta. Obviamente tenemos que prepararnos, que es la Cuaresma. Ese es el camino de preparación, como Cristo en este fin de semana, que el Espíritu lo llevó al desierto para prepararse, para ejercitar su corazón, su vida, su espíritu, con las tentaciones, que todos las tenemos a lo largo de nuestra vida. Pero ciertamente Cristo se preparó, también nosotros tenemos que prepararnos, porque también vamos a tener nuestras propias tentaciones a lo largo de nuestra vida. Así que la Cuaresma es ese camino. Y obviamente también en miércoles de ceniza se nos propuso unas prácticas cuaresmales: limosna, oración y ayuno. Ayer se nos hablaba de la caridad, el que tenemos que practicar la caridad con la persona que realmente necesita. Al final de los tiempos nos van a juzgar por el amor. Cuando empiece Jesús a separar aquellos que eran buenos, aquellos que no hicieron el bien, y Él los va a separar, ovejas y cabritos, hablaba el Evangelio de ayer. Por lo tanto, hay que practicar la caridad no solamente en Cuaresma, sino toda nuestra vida. Hay que practicar el amor. El amor es lo único que nos puede fecundar, que nos puede hacer felices. El amor es lo único que nos hace generosos y que nos hace entregar nuestro corazón hacia los demás. Y está también el ayuno, que también lo vamos a ver durante los viernes de ayuno, y hoy se nos habla de la oración. Orar. Toda la Cuaresma es un tiempo intensivo para orar, porque la oración fecunda, la oración germina, la oración, sobre todo, como dice la primera lectura de hoy, es como la lluvia que baja del cielo o como la nieve y no vuelve allá sino después de empapar la tierra. La oración nos empapa, nos moja, no solamente por fuera, sino específicamente por dentro, es donde realmente tenemos que intensificar la oración. Una oración que salga del interior del corazón, una oración de silencio, una oración de contemplación y una oración que es fecunda y hace germinar. Vean ustedes los adverbios o verbos que utiliza el texto bíblico de Isaías: fecundar, algo que fecunda, algo que germina, algo que empapa, algo que esa semilla dé fruto. Y así será mi palabra que sale de la boca de Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Así que Cuaresma es un tiempo de orar. Y orar no es decir muchas palabras. Nos lo dirá el Evangelio hoy, precisamente de San Mateo. Estamos en el capítulo 6 de Mateo. No es hablar mucho, es hablar poco. Es más, es callar. Orar es callar. Callar para que desde el corazón hable al Señor y el Señor nos hable más que nada. Por lo tanto, cuando vayamos a orar, hay mucha gente que suele utilizar muchas palabras, muchas oraciones que no son malas, son buenas, porque hay gente que no sabe orar. Entonces necesita de un estímulo como es quizás un pequeño libro, una oración, lo puede hacer, pero siempre en la oración es guardar silencio, es contemplar a Dios que nos viene a hablar de su palabra, escuchar la palabra de Dios, eso es orar. El Papa León XIV, en el mensaje de la Cuaresma,
lo ha fundamentado en dos cosas: escuchar y el ayuno. Y hablaba muy bien del ayuno cuando decía que el ayuno es privarse de palabras hirientes. Eso sí está terrible. Palabras hirientes, de difamación, de prejuicios, de hablar mal del prójimo. Y también hablaba de escuchar. ¿Escuchar a quién? La voz de Dios. Es lo menos que escuchamos. Hay muchas voces alrededor. Escuchamos a este, escuchamos al otro. Pero escuchar a Dios. A veces en nuestros templos hay mucho ruido. La gente se pone a hablar cuando llega al templo y eso es una gallera lo que hay a veces en los templos. Entonces no sabemos prepararnos para escuchar a Dios, que nos va a hablar a través de su palabra, porque Él no es mudo. Él habla claro, contundente y convincente. Por lo tanto hay que poner el oído, no el oído tanto de esto, sino el oído del corazón, para que Dios nos diga qué es lo que tenemos que hacer, cómo hacerlo, dónde hacer las cosas, cuándo hay que hacer las cosas. ¿Cuál es la voluntad de Dios más que nada en nosotros? Porque somos voluntariosos, somos orgullosos, somos soberbios. Como le pasó el primer pecado en el Génesis de este fin de semana. No escuchó Eva, no comas del árbol del bien y del mal, o de la sabiduría. ¿No? Y le hizo caso a la serpiente y por eso pecó. No escuchamos a Dios. Y ahora está saliendo otras cosas ahí extrañas, de jóvenes poniéndose caretas de animales. ¿Qué es eso? Eso es perder la identidad. Dios te hizo imagen y semejanza de Él. No tienes que estar poniéndote cosas en la cara o caretas que parezcan un animal. No, tú no eres un animal. Tú eres un hijo de Dios y estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios y esa palabra va a germinar si le hacemos espacio en el corazón y va a dar su fruto, el fruto que el Señor quiere, porque la palabra es una semilla que va creciendo en el interior y si le abonamos, ¿cómo la abonamos? Con oración, con la palabra, con los sacramentos, con obras de misericordia, que hablaba el Papa Francisco. Haga obras de misericordia para que le ayude cada día más a intensificar la oración. Porque a veces pensamos que orar es irnos al sagrario y ahí estar mucho tiempo. Eso sí, eso es parte, pero también la oración es vida, es caridad, es amar al prójimo, es visitar al enfermo, eso es también oración. Visitar a los presos, eso también es oración. Visitar al que está solo, eso también es oración. Orar por aquellos que no oran. Ver quizás a alguien deambulante por ahí y quizás llevarle una comida, eso también es oración. ¿Ven? Eso es caridad, eso es amor. Y hay que hacerlo, porque decía el Evangelio ayer, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Eso es oración. Fui forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me visitaron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y me fueron a ver. Y Jesús nos dirá, Señor, pero ¿cuándo te vimos así? Cuando lo hicieron con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicieron. Eso también es oración. Ora, como decía San Benito, ora y practica también. Esa oración hay que llevarla a la experiencia, a la vida, más que nada. Porque el Señor libra de sus angustias a los justos, dice el Salmo 33. Orar es pedirle a ese Dios con mucha fe y con mucha insistencia. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis angustias. Hay que orar con fe. Hay gente que va a la oración con dudas, dudando. ¿Me podrá sanar el Señor? ¿Qué es eso? Usted tiene que ir con fe, usted tiene que ir convencido de que el Señor le va a curar. O si no lo va a curar, por lo menos le va a dar fortaleza para la enfermedad.
¿Ven? Y hay que orar con fe, hay que orar con confianza. Contémplenlo y quedarán radiantes. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Creemos en esto, porque es importante orar con fe y con confianza. Cuando uno grita al Señor, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Esto es tremendo, es una experiencia hermosa, cómo la palabra de Dios se hace vida a través de la oración cuando se pide con fe y con confianza. ¿Y qué mejor oración que el Padre Nuestro? Hoy el Evangelio, Mateo nos regala, o más bien Jesús a través de Mateo, nos regala el mejor regalo, el Padre Nuestro. Es interesante, lo primero que le dice Jesús a sus discípulos es que cuando vayan a orar, aquí utiliza la palabra rezar, pero es orar, porque rezar es hablar mucho, decir muchas palabras. Orar es más interiorizar en el corazón. No usen muchas palabras. Hay gente que son como los pericos, o no sé, que hablan mucho. ¿Cómo le llaman esos pájaros? Los loros. Hay gente que parecen loros. Hablan y hablan y hablan y hablan. Y son palabreros y siguen hablando y hablando y no dejan escuchar al Señor. Y dice Jesús, no uses muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho Dios les hará caso. No sean como ellos, dice Jesús, porque ya el Padre, nuestro Padre, sabe lo que nos hace falta, lo que necesitamos. Antes de que se lo pidamos, ya Dios conoce el corazón, ya conoce Dios lo que hay en nuestro interior, lo que necesitamos, porque dice el Espíritu, dice Pablo, que nosotros a veces pedimos cosas que no nos convienen, pero Dios Padre conoce nuestro interior, aquellas cosas que necesitamos. Ustedes cuando vayan a orar, digan, Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Es bien interesante cómo comienza el Padre nuestro. Es Padre, Dios es Padre. Y un Padre cuida, protege, ama. Un Padre está pendiente de sus hijos. Un Padre nunca abandona a sus hijos. Y es nuestro, no es mío solo. Porque hay gente que cuando va a rezar dice, Padre mío, que mío no es solo tuyo, es de todo el mundo. Es nuestro, del cielo. Y lo primero que le pedimos a ese Padre es que nosotros santifiquemos su nombre, aunque Él es santo. Pero tenemos que santificarlo a través de nuestra vida. ¿Qué le pedimos? Que venga su reino, es decir, que Él venga a reinar en nosotros, porque el reino no es un lugar, el reino no es aquí ni está allá, el reino está dentro de nosotros. Que venga Jesús a reinar en nuestro corazón, que no haya otro rey, solo el Señor. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ah, sí, tan fácil como decirlo, ¿eh? Pero viene una enfermedad, viene una prueba y no decimos que se haga tu voluntad, Señor. No, buscamos nuestra voluntad. Dame salud, que no es malo, pero lo primero que tenemos que hacer es que, Señor, que se haga lo que tú quieres, no lo que yo quiera. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y luego le pedimos el pan de cada día. No solamente el pan material, la Eucaristía. Que no nos falte nunca tú que eres el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y yo lo resucitaré en el último día. Perdona nuestras ofensas. Ah, qué bonito. Vamos donde el Señor y decimos, perdóname, Señor, todas mis ofensas. Pero yo tengo un problema con mi hermano. Tengo un resentimiento, no le hablo, porque después viene lo otro, que dice, los que nos perdona a los que nos han ofendido,
como nosotros perdonamos. Si el Señor nos perdona, también nosotros tenemos la capacidad de perdonar al hermano. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Y fíjense en cómo termina Jesús en este evangelio de hoy. Porque si perdonamos a los demás sus culpas, también Él nos va a perdonar. El Padre del cielo nos va a perdonar también a nosotros. Así que ahí vemos el equilibrio, ¿no? Dios nos perdona, pero usted también tiene que perdonar al hermano. Pero si no perdonamos a los demás, tampoco el Padre del cielo nos va a perdonar. Qué cosa tan terrible, maravilloso. Cuaresma es un tiempo para perdonar, es un tiempo para confesarnos, pero también es un tiempo de que esa confesión que usted haga, también usted la lleve a experiencia de que usted también tiene que perdonar a aquel que le ha ofendido. No busque culpables ni culpas. Simplemente usted cultive en su interior el perdón, el amor, la confianza y la fe. Qué lindo es el Padre Nuestro. A veces lo rezamos como el papagayo. Y si lo rezáramos como debe ser, con calma y dándole sentido, hermanos, nuestra vida cambiaría y se renovaría por completo. Que así sea. Hermanos, seguros de que si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Dirijamos a nuestras súplicas a nuestro Padre Celestial, aceptando que siempre se haga su voluntad y no la nuestra. Digamos juntos, Padre nuestro, escúchanos. Por la Santa Iglesia, para que se renueve en la escucha atenta y en el compartir profundamente la palabra que salva, para hacer que resurja en los hombres el deseo de Dios, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por el Papa, los obispos, los presbíteros y los diáconos, para que la oración unánime dirigida al Padre los una más íntimamente a Cristo y pongan el fruto de sus mediaciones de la palabra en beneficio del pueblo de Dios. Para prepararlo con mayor decisión para la Santa Pascua, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por los jefes de las naciones, para que escuchen y reflexionen sobre las palabras de la oración que Jesús nos enseñó y se sientan llamados a actuar de modo que se pueda poner fin a las guerras, a la violencia y al terrorismo, poniendo todos los medios a su alcance para conseguir la paz en el mundo, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por los que este día nos hemos reunido en este lugar para la celebración eucarística, para que la palabra que hoy hemos escuchado encuentre eco en nuestra vida, sea fructífera y sepamos responder a ella con nuestras acciones, entregándonos constantemente a la oración. Oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por lo que este día nos hemos reunido en este lugar para la celebración eucarística, para que la palabra que hoy hemos escuchado encuentre eco en nuestras vidas, sea fructífera y sepamos responder a ella con nuestras acciones, entregándonos constantemente a la oración. Oremos. Padre nuestro, escucha. Y oremos por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por John Pérez, Yasmín Ramos, Samantha González, Esposo Sánchez, Carmen Julia González, Norma Rivera, familia Alvarado Torres, familia Rivera Torres, Engracia Sáez, Herminia Rosado, Yasmín Alvarado, Dilemia Bobadilla, Andrea Alvarado, Janet Bruno,
Isabel Font Albelo, Jorge Torres, Isabel Valentín, Carmen Estrada, Armida Aguilar y nieta, Jady Agosto, Maggie Fernández, familia Ibáñez Vega, Luis Vega Ortiz, roguemos al Señor. Padre nuestro, escúchanos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por María Díaz Ortiz, Alex Anaya Gómez, Carlos Torres Aponte, Juan Ramón Alvarado Torres, Ana Luisa Torres Meléndez, Florentino Rubero, Fabián, Josefina y Josian Hernández, Celestina Ortiz, Diego Montañez Landrón y Luis Laurido y Leonor Laurido, roguemos al Señor. Padre nuestro, escúchanos. En acción de gracias por los cumpleaños de Nildita, Hilda y Magda Lorente, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Padre nuestro, escúchanos. Dios, Padre nuestro, fortalece en la certeza de que somos hijos tuyos. Escucha los deseos de nuestro corazón y atiende nuestras oraciones según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invocaré el nombre del Señor, presentaré mi ofrenda ante su altar. Invocaré el nombre del Señor, porque inclino su oído hacia mí. Tuve fe aún cuando dije que desgraciado soy. Yo decía en mi aflicción, no hay hombre veraz. Invocaré el nombre del Señor, presentaré mi ofrenda ante su altar. Invocaré el nombre del Señor, porque inclino su oído hacia mí. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Creador Todopoderoso, acepta los dones que recibimos de tu abundante generosidad y convierte en auxilio para la vida eterna los bienes temporales que nos has dado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él concedes a tus fieles anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado los sacramentos pascuales, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche de su pasión, mientras cenaba con sus discípulos, tomó el pan, te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León XIV, con nuestro arzobispo Roberto González y su auxiliar Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de la Divina Providencia, su amado esposo San José, los apóstoles, nuestro beato Carlos Manuel, y a cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar siempre tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira el corazón y la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre, siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Jesús nos deseamos la paz. Paz y bien. Este es el Cordero de Dios, el que quita y arranca el pecado del mundo. Felices, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Los que aman de verdad.
Oremos. Señor, que este sacramento nos ayude a estimar los bienes del cielo y a la vez que cólmanos la tendencia de los de la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias a nuestro Ministerio de la Divina Providencia de CUPEI. Gracias a nuestra coordinadora Iris, que ya está recuperada, está lo más bien. Y por Brandon allá en los controles. Recuerden, oren mucho por doña Carmen Pérez, una enfermera retirada de Yabucoa, y por su sobrina, Marixa Santiago. Y continuamos también orando por Margarita Cintrón y esposo, que son de aquí de Carolina. Así que hay mucha gente que ve la misa. Y cuando los ven a ustedes por ahí, por los centros comerciales, tú eres la de televisión. Qué bueno, eso es bueno. Pero también le pedimos al canal que hay en algunos lugares que todavía la señal no ha llegado o se ha ido, específicamente en Cagua. Mucha gente, padre, ¿qué pasa con el canal? Bueno, hay que están arreglando muchas cosas, ¿verdad? Así que poquito a poquito, ¿verdad? Así es que mucha paciencia y mucha calma, y obviamente manden sus donativos para que verdaderamente se vaya arreglando el canal y llegue a todos los lugares de nuestro Puerto Rico. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría de Jesús sea siempre nuestra fortaleza, podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Porque todo lo puedo En Cristo que me fortalece. y para el Señor no hay nada Imposible. Amén. Amén.